Un espectáculo lamentable, que decir lamentable y decir de oposición es pleonasmo, ¿no? Es redundante. Uno ya dice, bueno, y hay que aclarar, no en todos los países es así, seguramente hay países con oposiciones dignas, en México en algún momento hubo oposición digna, nos tocó ser oposición, y pues yo creo que lo hacíamos muy bien, no por nada hoy somos uno de los partidos más importantes a nivel mundial, referente de muchos otros países, incluso europeos, y bueno, hemos visto el crecimiento exponencial que ha tenido nuestro partido, nuestro movimiento, con sus críticas, con sus matices, con sus asegúnes y demás. Sabemos que en este espacio no celebramos absolutamente todo porque pues más que criticones, somos críticos, somos de izquierda y yo creo que es el papel fundamental que tiene que seguir la izquierda en cualquier parte del mundo. Pero bueno, a ver, hablando de temas que nos unen a las izquierdas, y destapan a otros que decían ser de izquierda, está un momento crucial como el que estamos viviendo ahora, que la oposición siembra la idea de que es Morena y es Claudia Sheinbaum quien estaba alentando la violencia en las protestas en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles. A ver, nuestra presidenta siempre ha sido muy vocal y no le ha dado pena nunca y nunca se ha medido en decir apoyamos sin reservas a los hermanos migrantes, vamos a defender para siempre su dignidad, su valentía, su valor y todo lo que aportan a países como Estados Unidos. Son la economía de ese país, ponen la comida en la mesa de todas las familias estadounidenses, se meten al campo, se meten a trabajos que son los peores pagados, trabajan jornadas larguísimas, básicamente hacen la chamba sucia, chamba que no quieren hacer los pues más privilegiados en ese país, que también pues voy a decir, la clase trabajadora es internacional, ¿no? Y como izquierda debemos de ver más allá de países, de banderas, de colores, de territorios. Por lo menos yo concibo la izquierda así, ¿no? Internacionalista. Y estoy de acuerdo y también he visto lecturas que dicen, ay, es que cómo se van a dejar llevar por estas protestas, ya nomás porque tienen bandera de México y no sé qué. Es que esto no se trata de patriotismo desbordado o de patriotismo hueco, sino de ver cómo los trabajadores, los migrantes, que además tienen doble condición de vulnerabilidad en este contexto, no solamente son clase trabajadora, sino pues son migrantes, ¿no? Y los atraviesan mayores violencias que simplemente ser trabajadores. Si son trabajadores, pues ya viven cosas muy cabronas. Ahora ser migrante, estar dejando a tu familia, despedirte de todo lo que conoces, tener que aprender otro idioma, empezar a trabajar sintiendo que te están haciendo un paro. Bueno, muchísimas cosas que atraviesan a los hermanos migrantes y encima estar viviendo en un contexto tan violento, tan agresivo, tan furioso y rabioso como lo es la época de Trump. Y no lo digo yo, ¿eh? Yo creo que esta es una lectura general. Entonces, en este contexto, pues sí, Claudia Sheinbaum ha sido muy vocal. Ha dicho todo nuestro respaldo a nuestros hermanos migrantes. No vamos a permitir nunca, ni ahora ni nunca, ni con Trump, ni con el que le sigue, ni con el que le antecedió. Nunca vamos a permitir que se les maltrate, bueno, etcétera. Ok. Por eso, de ahí surge que muchos loquitos, y lo voy a decir con esas palabras, a riesgo de que me acusen de capacitista, no me importa. Muchos loquitos, fuera de control, como la Telles, como Dolia Esteves, y hoy la misma Luisa María Alcalde lo nombró, creo que por primera vez como parte de la oposición abiertamente a Simón Levy. Ustedes siguen a Simón Levy de antes, supongo. Qué cambio tan brusco, qué espectáculo tan decadente. A ver, habrá quien diga, yo nunca confié al 100 en Simón Levy por esto. Está bien, no pasa nada, no tenemos que ser fan de nadie. Yo lo he dicho muchas veces, no hay que ser fan de ningún funcionario.
pero lo vimos de este lado, lo teníamos aquí cerquita. Y lo vemos diciendo, no, pero es que se avienta unas chaquetas, van a retirar las visas a todo aquel que apoye la insurgencia, no sé qué palabra usó, pero las manifestaciones en Estados Unidos y vamos, a ver, pues ¿quién eres, güey? ¿Quién te crees? ¿Qué información manejas? ¿O por cuánto te vendiste a la CIA o a quién? ¿Cómo? Está loco, está loco. Y esa misma gente, el punto es, esa misma gente es quien está acusando a Claudia Sheinbaum de haber alentado estas manifestaciones y esta violencia. Y bueno, cierro diciendo que a mí jamás, nunca en la vida me va a asustar la acción directa. Jamás, nunca yo voy a condenar este tipo de movilizaciones. Nunca. Menos en contextos como este. Muchísimo menos. Porque no es cosa menor. No es una protesta menor. Esa gente que está emperrada, tiene motivos para estar emperrada, porque ha construido su vida en arenas movedizas. Ha construido un patrimonio, una familia, tiene a sus hijos ahí, tiene propiedades y demás. Como para que un cabrón venga y les jale el tapete, porque sí. Bueno, pero Sophie, voy contigo ahora, te doy la palabra. ¿Cómo ves el papel tan lamentable de la oposición, que más allá de querer tiznar a Claudia Sheinbaum, que pues eso no va a pasar, pero yo creo que es una forma de quitarle, ¿cómo te diré? Peso, importancia o yo qué sé, a este tipo de movilizaciones, por lo menos en cierto sector de la población que tiende más hacia la derecha o hacia el escepticismo respecto a la cuarta transformación, ¿no? De decir, pues son acarreados. Gente que igual podría sensibilizarse al respecto dirían, bueno, pues son acarreados, es la Chainman. ¿Cómo ves? ¿Crees que va por ahí? ¿O de plano ya lo perdieron ya? Bueno, creo que en el tema con Estados Unidos hay mucho en qué extendernos, ¿no? Y cómo profundizar, ¿no? Que hay una cuestión, pues, complicada alrededor de todo esto, ¿no? Considerando que Estados Unidos es un país que se ha construido gracias y con migrantes desde sus inicios, parece una contradicción histórica en este momento de su historia, de su vida pública y democrática, querer ahora sí que abiertamente y agresivamente, pues deportar a quienes son migrantes, porque hay que decirlo fuerte y claro, no solamente se están atacando a los migrantes mexicanos, sino también a los migrantes latinos, a los migrantes asiáticos, a los migrantes de árabes, a los migrantes africanos, de todos lados, ¿no? Y creo que sí es un momento sumamente preocupante porque la lógica bajo la cual se les está atacando es una lógica abiertamente fascista en la que con un montón de mentiras, con un montón de argumentos simplistas y sobre todo con una idea de proteccionismo estadounidense que no está sustentada en la realidad de ese país, buscan legitimar este tipo de decisiones. Y es importante también ver una de las cosas que están sucediendo el día de hoy y durante los últimos 6 meses en la administración de Donald Trump respecto al tema de los migrantes, el ataque a los migrantes, el uso de la Guardia Nacional para ilegalmente detener a personas sin siquiera o sea, tener una orden judicial, ¿no? Esto lo hemos visto que se ha desarrollado en estos últimos meses y que sobre todo se ha acrecentado y se ha hecho más violento en estas últimas semanas, ¿no? Especialmente en Los Ángeles, siendo un estado sumamente migrante, lleno de, en su mayoría, latinos, y que también hemos visto pues que siempre ha sido un estado muy orgulloso de este pasado, de esta historia que tiene, pues de una combinación ya en este momento de culturas no solamente latinas y estadounidenses, sino de muchos tipos.
y de muchos bagajes culturales, creo yo que surge también un sentido de control y de detener a este tipo de violencia por parte de los elementos del ICE y de la Guardia Nacional de Estados Unidos, ¿no? Vimos la semana pasada muchos vecindarios o no sé cuál es la palabra correcta, condados, que se manifestaban incluso cuando hacía presencia ICE en las calles, ¿no? Y los mismos estadounidenses, aquellas personas que pues físicamente podrían ser no confundidas con alguna persona migrante, es decir, aquellos que eran blancos pues más gringos, pues se manifestaban y expulsaban a los propios elementos de la Guardia Nacional de una manera súper valiente para que no continuaran las redadas. Incluso en la mañanera del viernes, que fue yo creo que la mañanera que desencadenó estas vergonzosas declaraciones por parte de la secretaria de Estado de Donald Trump, el viernes nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informa que hubo muchísimos eventos ya bastante violentos en Los Ángeles, en el que se hicieron detenciones y redadas que son abiertamente ilegales porque no hay órdenes judiciales para detener a estas personas, ¿no? Al final juegan en una especie de buscar el miedo y el desconocimiento de ciertas personas para intimidar y sobre todo llevar y obviamente iniciar un proceso de deportación sin entender ningún tipo de protección de los derechos humanos, ningún tipo de protección de nada, ¿no? Creo que, bueno, como lo informaron en la mañanera, que pues eran varios momentos que se hicieron en Los Ángeles, cerca del centro de Los Ángeles, incluso afuera de una empresa, para justamente encontrar a los latinos que estuvieran trabajando en estas empresas, ¿no? En este sentido, el gobierno mexicano, pues obviamente que prende las alertas y busca pues todas las formas posibles de intermediación para pues mantener esta lógica, como lo ha dicho siempre la doctora Claudia Sheinbaum, de colaboración y no subordinación, ¿no? Y en esta lógica, pues es cuando la presidenta dice, pues vamos a encontrar todas las formas posibles de diálogo y si es necesario, pues nos organizaremos para ver cuáles son las soluciones, ¿no? Además de que, pues, ella siempre ha rescatado que los migrantes y nuestros hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, pues son personas sumamente trabajadoras y que están buscando, pues, opciones de mejores condiciones de vida, ¿no? Como lo hace cualquier persona migrante en este mundo, ¿no? Creo que el lunes que nos sorprenden con estas declaraciones por parte de esa secretaria, pues a mí me parecieron sorprendentes e incluso al principio pensé que no eran ciertas porque de verdad parecía una especie de telenovela armada por el propio gobierno de Estados Unidos de declarar que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum se atrevería a convocar a manifestaciones y sobre todo violentas en Estados Unidos, pues suena a más bien una forma mediática, de nuevo, al mero estilo de Donald Trump y de toda su administración, de desviar la atención de las muy graves detenciones y violaciones a derechos humanos que están realizando en este momento, no solo en Los Ángeles, sino en muchos otros estados como Texas, Oklahoma y otros estados de Estados Unidos que son abiertamente ilegales y que de verdad no deben de estarse realizando, ¿no? Y esto pues obviamente también se acompaña de lo que es todavía más preocupante, este discurso racista y abiertamente fascista en el que a un grupo de la población se le hace creer que tiene más derecho a vivir en un espacio que otras personas, ¿no? Y si lo analizamos con mucha más profundidad, resulta hasta ridículo que alguien se crea más merecedor que otra persona de vivir en un lado y ser una persona trabajadora que paga sus impuestos y que hace lo que le toca hacer y que funciona en una sociedad que no está violentando la ley, que no está haciendo nada mal, más que lo único mal que hicieron es haber venido de otro país, ¿no? Entonces, creo yo que definitivamente estamos en un momento, pues,
bastante duro en las relaciones internacionales con Estados Unidos. Creo yo también que la oposición ha sido unos auténticos buitres que han hecho honor a la historia, siendo unos vendepatrias, como durante toda la historia de México lo han hecho, y que definitivamente no han sabido reconocer la necesidad de la unidad nacional ante un momento tan peligroso, no solamente para quienes están en Estados Unidos, para los migrantes y las migrantes allá, sino también para quienes vivimos en México, ¿no? La historia de Estados Unidos y su imperialismo no es algo que nos debería de dar risa, ni tampoco estas declaraciones, ni esta forma de actuar debería de ser una excusa para aprovechar a hacer política sumamente vergonzosa, ¿no? Yo creo que aquellos que no simpatizan con la 4T es un momento perfecto para reflexionar y decir, bueno, puedo no simpatizar con la Cuarta Transformación, puedo no simpatizar con la doctora Claudia Sheinbaum, puedo no simpatizar con Morena, pero definitivamente no debería de ser motivo para acrecentar las degradaciones a las personas migrantes que están siendo detenidas de manera ilegal en Estados Unidos, ni tampoco para continuar esta ola pues, de groserías y sobre todo de faltas de diplomacia por parte del gobierno estadounidense que no parecen calmarse, sino acrecentarse conforme pasan los días, ¿no? Sí, parece que esto va de mal en peor, parece que el dolor solamente se va sumando y el oportunismo sigue escalando, ¿no? Sin importar, por supuesto, a estos actores, tanto políticos como vendidos, que ya mencionamos, como personajes de la oposición, no les importa tomar en cuenta que hay vidas detrás de esos números, que hay gente sufriendo, gente perdiéndolo todo, gente siendo arrancada de sus familias, niños, hay menores de edad siendo apartados de sus familias, dejándolos a media calle, deportándoles y demás, sin importar nada de esto, pues ellos echan más leña al fuego, como diríamos coloquialmente, solamente les interesa probar un punto, les interesa sembrar esta narrativa, les interesa boicotear de la manera que sea, al costo que sea, al gobierno de la Cuarta Transformación, sin pensar que pues están afectando mexicanos que viven en el extranjero, están afectando pues también la imagen, están afectando las relaciones internacionales, que a este punto pues ya eh, es doloroso, pero híjole, mucha fuerza para quienes ven las relaciones internacionales como una materia de estudio seria, como su forma de vivir y demás, porque es un momento incluso risible en este tenor. Y bueno, hablando de relaciones internacionales, el conflicto, el roce entre Estados Unidos y México, todo esto que estamos viviendo, todo esto que venimos comentando, pues ya llegó a Rusia. Ya Vladimir Putin se pronunció al respecto y pues en pocas palabras dijo, pues que no se le olvide a Estados Unidos, que no se le olvide a Estados Unidos de quién era ese territorio, que no se le olvide que se los quitaron y demás. Y también aquí veía un mensajito bien interesante, fíjense. Dice, ok, avanzando en Cristo, dice, se ha violado el Tratado de Guadalupe. Se trata del Tratado de Guadalupe que dice, donde estén los agentes de migración sin violencia. Se trata del Tratado de Guadalupe, que es la garantía para que los mexicanos en ese territorio tienen derecho de buscar la residencia. Cuando se nos robó el territorio, ¿qué garantía se nos dio? ¿No fue el Tratado de Guadalupe? Le hice una pregunta hoy en el en vivo al licenciado Gerardo Fernández Noroña y dijo que sí se ha violado el Tratado de Guadalupe. Se ha formado como norma y ley y bueno, pues esa es la opinión que tiene nuestro compañero. Yo sí digo que además de violarse el Tratado de Guadalupe, se han violado las garantías, se ha violado el derecho internacional, se ha violado los derechos humanos y se ha violado tener tantita madre, ¿no? Tantita compasión, tantita calidad humana, la neta, la neta. Sí, aquí tengo la nota, ahorita se las comparto, vía desde el norte. Si no, por lo menos es una nota, espérense, espero seguir en pantalla yo,
A ver, desde el norte, aquí ando. Sí, es una nota que subió aquí los reporteros. Ahorita la comparto. ¿Qué idioma estás aprendiendo, Melissa? Árabe. Árabe y darilla, marroquí. Que es árabe, pero no es lo mismo. Entonces ando crazy. Pero, a ver. Son 8:40. Yo creo que es hora de empezar a hablar de temas internacionales de otro lado. Ya hemos hablado de lo que está aconteciendo pues en Estados Unidos, de esta, pues yo no sé ya ni cómo llamarle esto que está haciendo el Trump, por decir de otra manera, que ya seguramente me quedé sin visa para toda la vida por un tweet que puse por ahí. Y ni modo. Pero a ver, lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Y lo equiparo también a lo que está pasando aquí con Claudia Sheinbaum, no es casualidad. Yo andaba hoy en el camión pensando eso, dije, no es casualidad que la derecha más rancia, pues por su parte Estados Unidos y al sur en Argentina con Milei, pero pues que es mascotita también al final de Estados Unidos, estén atacando a dos mujeres muy dignas, muy fuertes, referentas, incansables de la izquierda latinoamericana, como son Cristina Fernández de Kirchner y Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahora inventándole milagritos, que como no han podido por la buena, no han podido ni intimidarla, ni doblegarla, ni nada, pues ya le están inventando chismes. Y pues en el caso de Cristina, ya vemos cómo se consuma este lawfare, vemos cómo se consuma el golpe terrible del Poder Judicial al servicio de la derecha, como pues también lo hemos visto aquí, no solo consumado, que lo vimos en el desafuero, si se logró orquestar esto fue gracias al Poder Judicial entonces, y yo recuerdo, nunca se me va a olvidar, hace como 2 años, que Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, cuestionó fuertemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le hizo, creo que eran 13 preguntas, y entre ellas fue como, ¿por qué avalaron el golpe en mi contra, este intento de lawfare? Porque no se nos olvida, al pueblo de México no se le olvida que fue gracias a ustedes que pasó. Bueno, caso similar ahora está viviendo Cristina en Argentina y pues sabemos que a la oposición mexicana se le haría agua a la boca de intentar algo similar aquí en México y por eso y por tantas otras cosas que ya no van a poder hacer es que están tan en contra de la renovación del Poder Judicial, no solo desde que era proyecto, desde que se empezó a discutir la reforma en los distintos foros, asambleas y demás, desde que se discutía en las cámaras del país, se aprobó, se intentó tumbar por todos los medios, vimos por meses cómo la Suprema Corte discutía, presentaba controversias, volvía a discutir, ya sacaban otro argumento y nomás no pudieron tumbarla, ahora son las elecciones hace unas semanas, intentan desvirtuarla, bueno, ¿por qué? Porque se les haría agua a la boca de hacer lo que está pasando en Argentina o de repetir el desafuero de, en ese caso, Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú ves esto que está sucediendo, Sofi, como casualidad o sí crees que hay una correlación en las fuerzas políticas a nivel internacional de querer intimidar a las voces más fuertes, como son Cristina en Argentina, como es Claudia Sheinbaum acá, que pues no la pueden doblegar? Y ojo, que lo mismo le hicieron a Lula. ¿Y qué hicieron? Nomás catapultaron la presidencia de nuevo, ¿eh? Ahí les paso el dato a los argentinos. Fíjate que es curioso porque justamente Cristina acababa de anunciar su registro para la presidencia de la República y creo yo que pues estas cosas no pasan casualmente, ¿no? Pero sí me parece que más allá de una organización en América Latina o en América en general, creo yo que es una forma de operar común entre la derecha, pues en Latinoamérica lo hemos visto más cercanamente, pero ha pasado en muchos países en vías de desarrollo y sobre todo aquellos países que deciden hacer valer su soberanía
no solamente energética, no solamente alimentaria, no solamente de cualquier tipo, sino su soberanía política, ¿no? Que eso creo que es una cuestión que tiende a dolerle mucho a aquellos países que tienen estas tendencias imperialistas y de control a aquellos países que llegaron a colonizar, ¿no? Entonces, en esta lógica creo que es importante voltear a ver a México, entendiendo la historia y los sucesos que hemos visto, no solamente en Argentina, sino también en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Chile, en muchísimos países que han tenido pues estos procesos de liberación nacional, de optar por un nuevo modelo de desarrollo que no sea aquel que se subyuga ante pues las intenciones de un país extranjero o de cualquier otro interés económico que es el diferente al del pueblo que están teniendo, ¿no? Del pueblo y de su territorio, ¿no? Entonces, pues creo que en este momento se hace todavía más relevante la reforma judicial, ¿no? Que se llevó a cabo hace ya casi un año y que pues ahora en esto, hace pues una semana, 2 semanas que tuvimos el proceso de elección y que pues ahora sí que prácticamente renovamos ya la mitad del Poder Judicial, nos hace falta la otra mitad, muchos otros también poderes locales, pero que buscan específicamente que no se utilice el Poder Judicial en esta lógica política en la que hemos visto que se utiliza desde Argentina, en Brasil, en Venezuela también lo intentaron, en Bolivia también lo intentaron y que pues es preocupante, ¿no? Porque nos habla de que no solamente son los oligarcas o los intereses económicos, sino también los intereses extranjeros quienes se han apoderado del poder judicial y de algunos otros elementos de control político para no perder su influencia, ¿no? Creo yo que sin duda ya lo vislumbraba nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero también porque era una necesidad bastante importante en México para lograr avanzar en esta pierna que nos hacía falta para lograr la cuarta transformación y avanzar ahora sí que con 4 piernas y no con 3. Pero sí es lamentable ver que pues se sigue queriendo utilizar las mañas judiciales para no enfrentar la democracia, que es lo que debería de suceder en cualquier país que se presume democrático, que osa llamarse democrático, pues los conservadores también deberían de respetar lo que significa la democracia y no estar queriendo encarcelar o perseguir a sus rivales políticos, ¿no? A sus adversarios políticos, para pues deslegitimarlos o simplemente sacarlos de la contienda, ¿no? Pues ya veremos cómo avanza el tema en Argentina. Creo yo que hay muchos cuadros políticos en Argentina. También, desgraciadamente, hemos visto la persecución de estos cuadros políticos, específicamente de aquellos que son de izquierda, que son peronistas, que son gente militante muy importante y que en este periodo de gobierno de Milei, pues han demostrado las carencias tan grandes que hay de este presidente y que pues han perjudicado de manera significativa al pueblo argentino, ¿no? Entonces, pues la persecución no solamente es con Cristina, es con muchos otros cuadros políticos y que esperemos que esta, ahora sí, efervescencia política, pues siga siendo de observancia internacional, pero sobre todo también que el pueblo argentino pues tenga opciones para, pues ahora sí que hacer frente a este tipo de lógicas, ¿no? Que el pueblo de Argentina tenga fuerza, tenga visión, tenga el pulso para reconocer los tiempos y los contextos, que no se les vuelva a colar por ahí otro impresentable, porque pues hemos visto, contrario a lo que rezan muchos
liberfachos, que pues no le ha ido muy bien al pueblo de Argentina en los últimos años. Entonces, pues yo hago votos porque esto cambie, porque también la compañera Cristina salga bien librada de este proceso y pues que nosotros como militantes de la izquierda internacional, que como digo, tenemos que tener esta visión mucho más amplia, sobre todo en coyunturas como esta, sepamos estar siempre al pendiente, siempre denunciando este tipo de golpes del neoliberalismo, de los fascistas y demás, para que no logren pasar, que no se logren colar y que no pues vayan quitándonos poco a poco, uno a uno, a cada uno de los nuestros. Hablando de represalias,